Comenzamos el encuentro número 2 de este curso de iniciación a la lectura de la Biblia. Y en este encuentro vamos a ver todavía algo que es exterior a la Biblia, como les dije, vamos yendo de lo exterior a lo interior, ¿no? Vemos todavía algo que es exterior a la Biblia, pero ya nos va ayudando a introducirnos en ese contenido, en tratar de percibir de qué trata el contenido de la Biblia. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la citación bíblica, es decir, con el uso de los capítulos, versículos, y ya veremos divisiones menores al versículo, cómo nos referimos a los textos bíblicos, cómo podemos enlazar un texto con otro a través de esos numeritos. Tanto la parte práctica, cómo usarlos, como pensar un poquitito cuáles son los alcances y los límites de ese sistema. Muy bien, les hago un poquitito de historia, no demasiado, darle un poco más de precisión a lo que ya dije en el encuentro 1 sobre esto mismo, y que es que, bueno, los padres de la Iglesia y en general todo el medioevo no tenían ninguna manera de poder referirse a un texto bíblico sin traer todo el texto bíblico al suyo, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, en San Agustín cómo va explicando, supongamos un salmo, entonces él pone el versículo entero y comenta, y pone y comenta, y pone y comenta. Nosotros hoy sí que distinguimos entre lo que él cita y lo que él comenta, pero eso en la antigüedad no era tan fácil, es decir, podía provocar cierta confusión. ¿Dónde empieza el texto bíblico y dónde empieza el comentario de Agustín? Porque no existía la comilla. Eso es solo uno de los problemas, pero el hecho mismo de tener que manejarse con un libro que necesariamente tiene miles de páginas, hace difícil encontrar un texto. Porque Jesús dijo, pero ¿dónde lo dijo? ¿Dónde está de todo esto, que son 4 evangelios, en donde está lo que dijo Jesús? ¿Dónde lo dijo? Bueno, ya hubo algún intento en la antigüedad. Eusebio de Cesarea tiene una división de los evangelios en pequeños bloques, pero realmente ninguno tuvo ningún éxito con esto. Las divisiones que hace la liturgia, que a su vez hereda las divisiones que ya hacía el judaísmo en el texto bíblico, están en función de las celebraciones, no en función de la lectura, digamos, de la citación del texto, están en función de las celebraciones, así que ninguna de estas divisiones resultó eficaz. Hasta que hacia el 1200, 1220 me parece, si mal no recuerdo, inicios del siglo XIII, ¿no? Un clérigo, Stephen Langton, Stephanus, que era cardenal y llegó a ser arzobispo de Canterbury, y bueno, un hombre erudito, un hombre de gran conocimiento bíblico, que había sido académico en la Universidad de París, hace una división completa de la Biblia, toda en capítulos, basándose, por supuesto, en la Biblia usual en ese momento, que es la Vulgata latina. No lo hace ni sobre el texto hebreo ni sobre el texto griego, sobre la Vulgata latina. Y hace una división completa en capítulos, que es la que nosotros conocemos. Esa división tuvo mucho éxito, fue vista como muy práctica, y enseguida, ya en 1226, ya la adoptó la Universidad de París. Y a partir de ahí se difundió en todo el mundo cristiano, y cuando se hacen las grandes ediciones críticas renacentistas del texto hebreo, del texto griego, ya esa división en capítulos pasa a formar parte de las nuevas ediciones, es decir, ya se incorpora al texto, a pesar de que había sido hecha sobre el texto latino, pero bueno, ya queda incorporada al texto y así la conocemos nosotros. Pero todavía de división en versículos nada. La necesidad, sobre todo académica, de discutir sobre el texto y sobre el texto minuciosamente citado, este fragmentito, esta frasecita, fue haciendo necesario que apareciera otro sistema menor al capítulo.
Bueno, hubo también varios intentos, incluso llegaron a estar los evangelios completamente divididos en versículos por un dominico, pero no es sino hasta 1555 que un editor de libros que no era solo editor de libros, era realmente un gran erudito, ¿eh? Un gran erudito bíblico. Él había editado una gramática griega, había editado a 2 columnas la Vulgata y la traducción de Erasmo, es decir, que realmente era un gran conocedor del texto bíblico. Él incorpora el trabajo de este dominico, Santo Spanino, anterior, y a su vez lo amplía y hace todo el versiculado del texto bíblico nuevamente sobre la Vulgata, hace todo el versiculado del texto bíblico tal como lo conocemos nosotros hoy, ¿no? Robert Estienne, que en latín también es Stephanus, en este caso es apellido, no es nombre, Roberto Stephanus, Robertus Stephanus, así que bueno, esa curiosidad que les decía la vez pasada, ¿no? Es decir, los dos que hicieron el trabajo se llamaron los dos Stephanus. Bueno, Stephanus, aunque inicialmente era católico, estamos en 1500, mediados del siglo XVI, así que en pleno conflicto protestante, se va a Suiza, se exilia en Suiza y se vuelve protestante, ¿no? Y allí continúa su tarea de editor bíblico. Bueno, en 1560, en la llamada Biblia de Ginebra, ya se incorpora completo el sistema de numeración por versículos. Luego, en 1596, cuando el Papa Clemente VIII hace hacer la revisión de la edición Vulgata, lo que nosotros llamamos la Vulgata Sixto-Clementina, la Vulgata que quedó, digamos, hasta la nueva Vulgata, que es del siglo XX, cuando el Papa hace esta revisión de la Vulgata antigua, ya incorpora, pide la incorporación de los versículos, ¿no? Así que para el finales del siglo XVI, toda la cristiandad utiliza el sistema de versículos, muy útil que tenemos nosotros hoy. Luego puede haber algunas diferencias, ustedes pueden ver que alguna que otra Biblia puede tener pequeñas diferencias de versículos, pero no son generales. En el libro de los Hechos esto tiene que ver con que el sistema se hizo sobre la Vulgata y luego en las ediciones críticas hebreas y griegas hay algunas diferencias de texto. No muchas, pero las hay. Entonces, esto trae algunas diferencias de versiculado en el libro de los Hechos, en el libro de Jeremías, en el encabezado de los Salmos. Bueno, puede haber muy pequeñas diferencias, pero en conjunto el sistema funciona muy bien y, bueno, de hecho no se ha cambiado. ¿Hay divisiones menores al versículo? Sí, en realidad hay también divisiones menores al versículo. ¿Qué pasó? Que ya en el siglo XIX y en el siglo XX sobre todo, el trabajo de tratar de comprender las fuentes que utilizaron los escritores bíblicos para componer su texto, fue llevando a que se encontrara que a lo mejor en un versículo una parte pertenece a una tradición y otra parte pertenece a otra tradición. Eso es muy común. Esa necesidad de estudio fue obligando a un corte todavía más minucioso. Prácticamente llegamos a cortar en palabritas. Ahora bien, cuando nosotros vamos al texto bíblico no encontramos escrito ese corte, pero es una división mental y que conviene conocer por lo menos cómo se realiza, porque de hecho algunas citas se hacen con ese sistema. La división menor al versículo se basa en las partes internas que tenga la frase, generalmente marcada por puntos, por comas, por signos de interrogación, por signos de admiración, y es una división puramente mental. La hace el lector, no la hace el editor. Por ejemplo, si yo voy a Génesis 1:1, primer versículo de la Biblia,
Leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, muy bien. Eso no tiene partes. Así que todo ese versículo es una unidad. Ahora voy al siguiente. La tierra era algo caótico. Oscuridad y tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí nos damos cuenta que tenemos tres partes. En la práctica, tres verbos, ¿sí? Es decir, la tierra era un caos confuso, caos confuso, después oscuridad y tiniebla encima de la superficie del abismo, y después un viento de Dios, o el Espíritu de Dios, aleteaba por encima de las aguas. A cada una de esas partes, si yo necesito citar solamente una de esas tres cláusulas, por ejemplo, puedo decir, vamos a ver el uso de la palabra espíritu, que significa a veces viento, a veces espíritu. Vamos a ver el uso de esa palabra, tal como aparece en Génesis 1, 2, C. Como tiene tres partes, la primera es A, la segunda es B, la tercera es C. Esa C no aparece por ningún lado del texto, simplemente yo mentalmente las numero con letras y las llamo C. Así que yo con toda precisión puedo decir que el Espíritu es nombrado en Génesis 1, 2, C. Bien, el abismo es nombrado en Génesis 1, 2, B. ¿Sí? Muy bien. Eso sirve a veces también para limitar textos. Ya vamos a ver dentro de los ejemplos de citación cómo se utiliza en concreto esas letritas. Bien. Vamos a la diapositiva número 6, algo que me interesa mucho, después de ver así muy en general cómo nació este sistema, algo que me parece muy importante tratar. Las ventajas no tanto, son evidentes, pero sobre todo los peligros de esta división, tanto en capítulos como en versículos, y bueno, desde luego también en semiversículos, ¿no? La ventaja es evidente. La rapidez, la practicidad con la que podemos referirnos a un texto bíblico dentro de un libro que nunca tiene menos de 2000 páginas, nosotros con toda rapidez y sin necesidad de medios electrónicos, por supuesto con los buscadores electrónicos es todavía más fácil, pero con toda rapidez vamos y encontramos un texto allá adentro. Eso ayuda mucho. Ayuda a la comprensión detallada del texto, a la difusión minuciosa del texto. Uno puede realmente meditar sobre un versículo pudiendo encontrarlo rápidamente. Así que las ventajas son muchas. Pero también son varios los inconvenientes y sobre todo si no somos conscientes de ellos, caemos fácilmente en esos inconvenientes. Inconvenientes de los capítulos. Bueno, en nuestra época, el capítulo es algo que forma parte del plan de la obra. De hecho, muchos autores, antes de plantear su obra, ya comienzan a darle una estructura en capítulos. Entonces, la novela tiene esta parte, y va a tratar un capítulo de tal cosa, otro capítulo de tal otra. Para nosotros la noción de capítulo está muy íntimamente ligada al contenido. Tan es así que solemos, lo primero que miramos en un libro es el índice. Cosa bastante lógica porque pescamos la estructura completa de la obra, la pescamos en el índice. ¿Por qué? Porque damos por supuesto algo que es bastante evidente, y que es que la estructura de la obra tiene que ver con su contenido. Pero en la Biblia no es así. El capítulo fue agregado solamente a los efectos de la citación. Y aunque Stephanus Langton hizo un maravilloso trabajo de división de toda la Biblia, impecable, sin embargo, él se rigió por un criterio de extensión. Él quería más o menos, dentro de un libro, que los capítulos, salvo unas pocas excepciones, los capítulos tuvieran casi siempre la misma extensión. Eso hace que textos que son largos, él los haya dividido en dos. Ya puse un ejemplo en el encuentro pasado, de cómo la historia de Adán y Eva
está dividida en capítulos 2 y 3 por una cuestión puramente de practicidad, de extensión, pero la historia es una sola. Lamentablemente, el hecho de que esté dividida en dos hace que muchas veces, y hasta en tratados teóricos sobre el tema, se las analice por separado. Incluso de hecho, ya afortunadamente esto no ocurre ahora mismo, pero en muchas Biblias de hasta hace 15, 20 años, se ponía al capítulo 2 el título de segundo relato de la creación y al capítulo 3 el título de relato de la caída, como si fueran dos textos distintos, y forman parte de una unidad. Pero claro, como nosotros espontáneamente vemos el capítulo como estructurante, entonces esperamos que la división está en capítulos sea también estructurante, y no lo es. Bien, el peligro contrario también es cierto, puesto que la división se hizo por extensión. A veces en un mismo capítulo puede haber dos textos que en realidad no tienen estricta relación entre sí, o cuya relación es simplemente de contigüidad, están juntos, pero no tienen del todo relación entre sí. Si avanzamos en el mismo Génesis, 2, 3 forman la unidad relato de la caída. Cuando vamos a 4, nos encontramos con que de 1 a 16, versículos 1 a 16, trata la historia de Caín. Y del 17 hasta el final trata una genealogía de Caín. Pero en realidad esa genealogía está mucho más relacionada con el capítulo 5 que con el capítulo 4. Muchísimo más. Por supuesto, es la genealogía de Caín, entonces por contigüidad tiene relación con el relato de Caín. Pero en realidad, como genealogía, tiene más que ver con la genealogía del capítulo 5 que con la historia de Caín del capítulo 4. Entonces, nuevamente, tendemos, y esto sigue ocurriendo en tratados teóricos sobre el Génesis, se sigue analizando la genealogía de Caín pegadita al relato de Caín, en lugar de analizarla pegadita a la genealogía que corresponde, que abre el capítulo 5. Bien, entonces hay que tener simplemente cuidado de no casarse con las divisiones, con la división en capítulos, de no considerar que la división en capítulos es portadora de sentido. La división en capítulos para lo único que sirve es para citar rápido la Biblia, nada más. No es portadora de sentido. Los versículos son todavía un poquito más peligrosos, sobre todo porque nos hacen dar la impresión, y esto cualquiera de ustedes tiene experiencia de esto, y sobre todo si anduvo en algún foro de Biblia por internet, más todavía, nos dan la impresión de que la Biblia es una ametralladora de argumentos teológicos, y cada versículo es una bala de esas largas balaceras de las ametralladoras. Entonces cargamos, apuntamos al contrincante y le tiramos, porque en Santiago 5:1 y en Romanos 3:4 y vamos tirando versículos. La balacera religiosa mal usada de la Biblia. Bueno, la Biblia no es un argumentario teológico. Si uno quiere teología, tiene que ir a los teólogos. La Biblia no es un tratado de teología, ni es un argumentario teológico. Ya el próximo encuentro vamos a ver estos no es y estos sí es, un poquitito más detalladamente, por supuesto, ¿no? Pero en principio, precisamente la división en versículos fue dando la falsa impresión de que cada versículo puede ser aislado y utilizado por su cuenta. De hecho, hubo una época en que la teología trabajaba así, aislando un versículo, y a veces el contexto desmentía el sentido que el teólogo le daba al versículo. Pero claro, como es un versículo, como está aisladito, entonces lo puedo leer aislado. Bueno, esto no es así nunca. Por ejemplo, yo tengo aquí 2, 3 ejemplos, ¿no? Si vamos a Colosenses 3:20, que lo leímos el otro día en misa, nos encontramos con esta frase, ¿no? 3:19. Maridos, 3:18. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y entonces ya, la Biblia manda que la mujer sea sumisa. ¿Cuántas veces escuchamos ese argumento? La Biblia manda. Bien, primero,
a lo largo de la comprensión de esta introducción a la Biblia, espero que quede claro que la Biblia no manda cosas así. No se dedica a mandar cosas, porque Dios no tiene una ametralladora de argumentaciones ni de mandatos. Pero además, vayamos al contexto, vayamos al texto que dice: y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Esclavos, obedeced en todo... Y termina: todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Ven? Fíjense cómo quedó encerrado el pequeño bloquecito sobre la obediencia recíproca, el estar atentos unos a otros. Quedó enganchado en todo cuanto hagáis, hacedlo en nombre del Señor Jesús. Entonces, por lo pronto, no existe un versículo 3:18 aislado, no existe un argumento sobre la obediencia de la mujer aislado del argumento sobre algo que faltaba también en la civilización de ese momento, que era el amor del marido hacia la mujer, y algo que faltaba en esa época, que era el amor de los padres hacia los hijos, y no solo las relaciones patronales de obediencia, algo que faltaba también, que era el buen trato al esclavo. ¿Ven? Entonces, en esa falta que el autor de la carta reconoce, intenta introducir en esas relaciones que de hecho se dan en ese momento, relación de obediencia de la mujer al marido, relación de gobernanza del marido hacia el resto de la casa, hacia los esclavos, hacia los hijos, ¿sí? En esas relaciones que de hecho se dan, el autor trata de introducir la cuestión de la sumisión al Señor. Y ese es el tema central. ¿Ven? Entonces, si yo saco el versículo y se lo tiro por la cabeza a alguien diciendo: la Biblia manda la obediencia de la mujer, me estoy olvidando que en realidad lo que está haciendo el autor no es mandar la obediencia de la mujer al marido, es en el conjunto de esas relaciones que de hecho existen en ese momento y en esa sociedad, introducir la obediencia al Señor. De eso habla el texto, y no de relaciones que de hecho existían. Es decir, es un texto profundamente anclado en la cultura de su momento. Entonces, cuando nosotros leemos hoy este texto, lo que tenemos que tratar de percibir es cuáles son las relaciones nuestras entre marido y mujer, entre marido y mujer e hijos, entre marido, mujer e hijos y vecinos y los que nos rodean, y en todo ese conjunto que es el entramado de las relaciones familiares y sociales de nuestro momento, hacer lo que, ahí sí, obedecer al texto, hacer lo que dice el texto, y que es introducir al Señor en todas esas relaciones. Y entonces, nosotros como familia cristiana nos distinguimos del resto, no porque la mujer agacha la cabeza y el marido no saca el látigo. Nos distinguimos del resto porque en nuestras relaciones familiares y sociales todo se hace en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Eso es lo que dice el texto. ¿Ven? Si yo cito por versículos, me pierdo el sentido del texto, es que realmente lo pierdo. Vamos a otro ejemplo tomado de 1 Corintios 11, 27 al 29. Este me interesa especialmente. Además es un versículo que se ha usado como arma arrojadiza, sobre todo a partir, los contrarios al papado de Francisco, ¿no? Que le están buscando todo el tiempo a ver qué pueden decir sobre el Papa. Cayó muy mal su documento postsinodal sobre la familia, y cuando él hablaba del discernimiento en las situaciones de ruptura de pareja, el capítulo 8, ¿no? Cuando él habla del discernimiento, y entonces enseguida atacan con este versículo, nuevamente, ¿no? La bala dentro de la balacera, toman este versículo,
quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, si alguien está en pecado, entonces no puede comer la copa. Argumento. Ahora bien, si uno va a la lectura, y esto continuamente se utiliza este texto para introducir los criterios propios de lo que es digno o indigno, y claro, el otro siempre va a ser más indigno que yo, eso lamentablemente es así, siempre va a ser más indigno que yo. Pero el texto que dice, cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Fíjense qué diferencia con un uso de balacera de este texto, un uso para impugnar al otro. Precisamente porque el texto tiene su centro no en la frase el que come y bebe indignamente, sino en la frase, por tanto, examínese cada cual y coma así el pan y beba de la copa. El texto está invitando al discernimiento personal. Es un texto que ensalza el valor de la conciencia personal, así que precisamente de lo que estaba hablando el Papa. Aunque él no cita este texto dice mucho más a favor del argumento del Papa que de sus contrincantes. Muchísimo más a favor. Porque precisamente este texto habla de la importancia del discernimiento personal, del discernimiento de la propia conciencia. Y no de la confrontación de mis hechos con una tablita, sino con una conciencia. La mía. Por supuesto, después hay muchos otros textos en donde se habla de otras cosas, pero no se puede usar un versículo aislado cuando precisamente el contexto corrige el sentido de este texto. Corrige el uso que le damos aisladamente. El texto precisamente no habla de lo que sus usuarios de tipo bala lo utilizan. Bien. Otro problema añadido a esto de los versículos es las retahílas de citas, ¿no? Cuando vamos a esos textos que hablan sobre la Biblia y entonces si queremos comprender la cuestión, no sé, de la nube en el Éxodo, la podemos ver en Éxodo, en Levítico, tanto, en Números, tanto, en Deuteronomio, tanto, y ahí retahílas de citas, y se nos hacen largos así las citas bíblicas para un tema. Muy bien, eso habla muy bien de la erudición del autor del libro. Yo también utilizo esas retahílas de citas. Pero siempre, si queremos ser honestos con lo que estamos leyendo, siempre que veamos esas retahílas de citas, sigamos las citas. El hecho de que tengamos el numerito en la cabeza no indica que hayamos comprendido los textos. Por eso se los pongo esto en los peligros del versiculado. Porque a veces uno puede creer que porque tiene 10 citas ya comprendió los textos. Y en realidad la cita lo único que me hace es indicar un texto para leer. Entonces yo tengo que ir y leer. Y además porque a veces en un autor serio se entiende que si te cita 10 versículos, esos 10 versículos son pertinentes. Tienen que ver con lo que él está hablando. Pero no siempre es así. Lamentablemente, sobre todo en las retahílas de cita popularmente hechas en internet, hay mucha metida de perro, muchísima. Había un argumentario sobre los temas de la cultura moderna, ¿no? Y como todo estaba mal en la modernidad, y entonces dentro de las cosas que indicaba el autor, eran todas retahílas de citas, ¿no? Todas retahílas de citas. Muy al estilo evangélico norteamericano, pero en una página católica. Y entonces el autor decía que Dios prohibía el travestismo, lo cual es cierto en un texto del Deuteronomio, pero él no se limitaba por el texto del Deuteronomio, porque cuando uno pone más de una cita sobre un tema da más impresión, ¿no? Da más impacto. Quiere decir que Dios realmente está comprometido con la causa, ¿no? Entonces,
claro, yo venía leyendo y digo, demasiada cita para todo esto, ¿no? Cada tema tenía 3, 4 citas y sabía perfectamente que ese tema o no se tocaba o se tocaba muy tangencialmente en la Biblia. Cuando llego a lo del transvestismo me llamó la atención que hubiera 2 citas. Una, la del Deuteronomio, que es bastante conocida, Deuteronomio 22, y la otra en el Nuevo Testamento. Y yo digo, ¿en qué parte del Nuevo Testamento habla del transvestismo? La verdad es que me lo conozco bastante de memoria, y no recordaba ningún texto en donde se hablara del transvestismo, ¿no? Entonces él pone 1 Corintios 11, 14, 15. Bueno, perfecto, voy a confrontar. ¿Qué es lo que precisamente este tipo de autores no quieren que hagamos? Que confrontemos las tonterías que ponen con los textos bíblicos. Entonces voy a 1 Corintios 11, 14, 15 y dice, no se enseña la misma naturaleza. Bueno, está hablando de la oración. Entonces dice, ¿está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No se enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el hombre la cabellera, mientras que es una gloria para la mujer la cabellera? En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. Entonces, dentro de su argumentario sobre que la mujer tiene que cubrirse la cabeza para orar, algo muy, muy judío, dentro de su argumentario él apela a una costumbre, a una moda, que es que el hombre se rapa y se corta el pelo, se cortaba y se rapaba. Y la mujer, al contrario, usaba el pelo cuanto más largo mejor. Eso no tiene nada que ver con el transvestismo, ni con el... De hecho, hubo épocas de la humanidad en donde el hombre se dejó el pelo larguísimo, en donde la mujer se lo cortó. No es el mejor argumento, hay que reconocer que el autor de la carta no usó el mejor argumento posible, pero es seguro que no tiene nada que ver con el transvestismo. Absolutamente nada que ver. Entonces, cuidado con las retahílas de citas. Las retahílas de citas nos tienen que llevar a leer los textos de los que hablan esas retahílas y juzgar por nosotros mismos si ese texto tiene o no tiene que ver con la conexión mental que el autor le encontró, porque muchas veces no tiene nada que ver. Bueno, muy bien, ya hemos pasado los peligros, vamos ahora a la citación bíblica, cómo se hacen propiamente las citas. En realidad no hay nada obligatorio respecto del uso de las citas bíblicas, no es que hay un dogma al respecto, pero hay un uso más extendido. Yo el que voy a enseñar es el uso más extendido. Luego, cuando uno está leyendo un autor, enseguida, como la Biblia no se cita un solo versículo, sino que se citan muchos textos, enseguida uno puede hacer la equivalencia mental y decir, este autor no utiliza la coma para separar, utiliza los 2 puntos. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Bien, lo primero que nada, que es absolutamente frecuente y hasta diría es muy poco elegante poner el nombre entero del libro. Lo frecuente es poner una abreviatura. 99% de los casos nos vamos a encontrar que los libros bíblicos se citan siempre con una abreviatura. Nadie te pone Génesis 3.4, te ponen GN 3.4. Eso es lo normal. Por supuesto, depende del contexto. Yo a veces escribo en textos para gente que realmente desconoce la Biblia y sé que el lector desconoce la Biblia, entonces pongo el nombre entero del libro, pero lo hago adrede. En realidad es poco elegante poner el nombre entero del libro. Bueno, muy bien. Esas abreviaturas, algunas, los libros más usados, los libros más importantes, digamos así, todos son importantes, todos forman parte de la Biblia, pero bueno, hay libros más relevantes, los Evangelios, el Pentateuco, el libro de los Salmos. Esos libros tienen una cierta forma típica ya la abreviatura, que todos aceptamos. Les pongo aquí en la diapositiva 9 cómo se suele citar el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, el Pentateuco, aunque también en la actualidad aparecen otras abreviaturas que reemplazan a estas, las tienen ahí en una letra más pequeña. En el caso de los Evangelios,
es mucho menos la variación, casi siempre es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, MT, MC, LC, JN, son prácticamente universales, es decir, nos vamos a encontrar muy difícilmente en Juan, quizás nos encontramos IO por Ioannem en lugar de JN, quizás en ese puede haber un poquito de variación según la procedencia del autor, y también según la antigüedad del libro. Pero en los otros tres es universal, nadie cita de otra manera los otros tres evangelios. Puede haber un poquito de variación entre Hechos de los Apóstoles, porque no tiene en castellano una abreviatura típica. Entonces vamos a ver oscilando entre HCH, sin la E en el medio, ACT, por el nombre latino del libro. Eso podemos ver cierta oscilación, pero enseguida, en general, por el contexto nos damos cuenta de qué libro está hablando. Si no, siempre, todo libro en donde se habla de la Biblia, trae adelante o atrás una lista de las abreviaturas que utiliza el autor. Todos los libros. Por ejemplo, aquí, abreviaturas. Entonces, es muy difícil la confusión en este punto. Muy raramente tenemos confusión en este punto. De todos modos, yo les puse en la diapositiva 10, exclusivamente en la 10 y la 11, exclusivamente como referencia el juego habitual de abreviaturas, usuales, pueden variar. Incluso aquí mismo, entre paréntesis, hay algunas variaciones. Cuando los libros tienen partes, 1 y 2 Macabeos, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, el numerito de parte va adelante en la misma grafía que la letra, o sea, el mismo tamaño de número que la letra. 1 Pedro, ¿no? 1 Reyes, o 2 Re. Ese número puede ir en romanos o puede ir en arábigo. Lo frecuente en la actualidad es en arábigo. Lo frecuente hasta hace unas décadas era ponerlo en números romanos. Bien, vamos a los signos utilizados en una cita bíblica. Básicamente son 3. La coma, lo digo por orden de importancia, la coma, el guión y el punto. Esos son los 3 signos. Hay más signos, pero los que estructuran la cita son estos 3. La coma es el más importante, marca la diferencia entre capítulo y versículo, ¿sí? El número que está antes de la coma siempre es capítulo, y el número que está después de la coma siempre es versículo. Entonces, por ejemplo, si yo digo Génesis 3, indudablemente me refiero a capítulo, porque no tiene ningún signo. Así que indudablemente me refiero a capítulo. Pero si aparece una coma, por ejemplo aquí en el ejemplo que les pongo en la diapositiva 12, ¿no? Génesis 3:4 indica capítulo 3 porque está antes de la coma, versículo 4 porque está después de la coma. Eso es sencillo, no hay dudas con eso, es muy fácil de interpretar. ¿Qué nos ocurre? Que a veces algunos autores o algunas ediciones la coma la reemplazan por 2 puntos, pero es exactamente lo mismo. Alguien me preguntó si eso es un sistema protestante de citación. No tiene, aquí no tiene nada que ver la división entre católicos y protestantes. Es verdad que como el sistema de los 2 puntos lo utiliza la edición Reina Valera, que es la edición mayoritaria para los protestantes, entonces es más frecuente que los protestantes utilicen la citación con 2 puntos en lugar de con coma. Pero no hay nada que tenga que ver con las confesiones religiosas. Es un sistema, una convención, y la convención mayoritaria sigue siendo la de la coma. Alguna que otra edición, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, hace una separación entre capítulo y versículo y una distinción tipográfica. El capítulo lo destaca más en negrita y en cursiva, si mal no recuerdo, o solo en negrita, pero bueno, se nota mucho la diferencia entre capítulo y versículo. Es lo mismo, son simplemente sistemas alternativos, puede ser simplemente para que quede mejor.
pero el signo como tal, el convencional, el habitual para todos, es la coma. La coma se usa como en los números decimales, es decir, luego de esa coma no va espacio, no como en los textos, donde después de la coma corresponde un espacio. Se usa como en los números decimales, 3,4, no 3, espacio 4. Bien, ese es el signo principal, capítulo, versículo. El segundo signo muy utilizado es el guión. El guión indica rango, desde hasta. Si se utiliza con capítulos, indica rango de capítulos. Entonces Génesis 2-5 significa Génesis capítulos 2, 3, 4 y 5. El rango siempre comprende los dos extremos. Sobre eso no tenemos que tener duda. Si yo digo capítulos 4-7, entiendo 4 capítulos, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bien. Cuando se utilizan versículos es lo mismo. Yo digo Génesis 2,3-5 y entiendo que es Génesis capítulo 2, versículos 3 hasta el 5, los dos inclusive. 3, 4 y 5. Bien. Rango entonces. El guión indica rango. Bien, y el punto. El punto indica un i, una yuxtaposición sin rango. Entonces yo, por ejemplo, digo Génesis 2.5. Cuidado con esto que no es una coma, 2.5 quiere decir Génesis capítulos 2 y capítulo 5. Entonces, por ejemplo, puedo decir, no sé, en las genealogías bíblicas que se encuentran en Génesis 4.5.10, y estoy diciendo, enumerando capítulos aisladamente, digamos, sin formar rango. Lo mismo pasa con los versículos. Ahí tienen una cita, Génesis 2:4-6.8. 4 al 6, 4, 5, 6, salteo el 7 y leo el 8. Esta cita comprende 4 versículos. Capítulo 2, versículos 4, 5, 6 y salteo el 7 y voy al 8. Esto es muy frecuente, ¿por qué? Porque el trabajo que ya se ha hecho de división de fuentes en la Biblia ha permitido reconstruir cierto flujo natural de las historias que a veces requieren saltear versículos para poder leerlas correctamente. Bueno, esos son los 3 signos básicos de la citación bíblica. Y luego algunos signos auxiliares, algunas pequeñas formas auxiliares. Primero, el punto y coma. El punto y coma en realidad no forma parte de la cita, permite separar citas distintas. Ahí tienen una retahíla de citas, Génesis 2, 4, 5, punto y coma, 6, 8, 9. Como no le puse de nuevo nombre de libro, se entiende que sigo hablando del Génesis. Ahora, punto y coma, Éxodo 3, 5 al 12, ¿ven? Ahí ya cambié de libro. El punto y coma se utiliza en cualquiera de las dos formas, es decir, ya sea dentro del mismo libro una nueva cita o cambiando de libro. El punto y coma se utiliza para eso, no forma parte interna del texto bíblico. Cuando yo encuentro un punto y coma entiendo que, aunque esté dentro del mismo libro, para el autor de esa citación se trata de una nueva referencia distinta. Algunas abreviaturas que son usuales también en otros textos, no solo para la Biblia. Estas que vienen ahora no son abreviaturas propias del mundo bíblico, aunque sí que se utilizan mucho en la citación bíblica. Una es SS, a veces solamente una S, pero lo más frecuente es que sean 2 S, que significa siguientes. ¿Para qué se utiliza eso? En general para no citar con excesiva precisión un texto que puede tener límites más fluidos, más vagos, o el que está citando no se acuerda cuál es el último versículo, a lo mejor de un capítulo. Entonces pone simplemente Génesis 2, 4b, S y siguientes. Y quiere decir con eso
todo lo que abarque eso que vamos leyendo. Nos damos cuenta dónde termina. Y siguientes significa hasta donde termine la perícopa. Puede ser el fin del capítulo, puede ser que nos topamos con otro título. Bien. Esta entonces sí que se utiliza. ¿Ven? Aquí les pongo un ejemplo. Génesis 2, 4 siguientes se habla de la creación de Adán desde la perspectiva ya vista. Y no hace falta que yo ponga Génesis 2, 4b, 25, sino que hago una cita rápida. Aligera un poquitito lo farragoso que a veces son las citaciones en citaciones que no requieran demasiada precisión. Bien, la siglita paz. Paz es una abreviatura de la palabra latina passim y significa un poco por todos lados. Eso quiere decir un poco por todos lados. Es decir, lo que se quiere citar no es estrictamente un versículo, sino un contexto a partir de un versículo. ¿Ven? Aquí tienen un ejemplo. En Lucas 15:4, paz, se habla de la misericordia. Quiere decir, no es específicamente Lucas 15:4. Ahí nos encontramos que enuncia el tema de la misericordia, pero tenemos que buscar un poco en el contexto. Y nos vamos a encontrar con esta... Perdón. Nos vamos a encontrar con que está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda, la parábola del hijo pródigo. ¿Ven? En el contexto se trata tal tema. Entonces, paz también, nuevamente, permite hacer citas que no requieran hacerse tan estrictas. Nuevamente, aligera, en el trabajo de citación de la Biblia, aligera un poquitito lo farragoso que puede ser a veces ver esos bloques de citas. Bueno, esta también es muy utilizada. Par o dos rayitas verticales. Significa pasaje paralelo. En la Biblia ocurre muchas veces que una misma historia, un mismo argumento, un mismo desarrollo, se utiliza más de una vez. Esos pasajes se llaman pasajes paralelos. Es especialmente útil al estudiar los evangelios. ¿Por qué? Porque, como saben, los 3 primeros evangelios utilizan exactamente el mismo desarrollo, y hasta utilizan las mismas pequeñas historias de Jesús para componer cada uno un cuadro distinto. Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas. Y aunque el cuadro de conjunto es distinto, las unidades, podríamos llamarlas así, que utilizan son las mismas. Entonces, cada una de esas unidades es un pasaje paralelo. Y entonces, bueno, cuando uno estudia los evangelios, ve si este pasaje tiene o no tiene paralelo en los otros dos, si ese paralelo es doble, si es triple, o sea, si solo 2 evangelios lo reproducen, si lo reproducen los 3. Muy bien. Eso para los evangelios, pero en el resto de la Biblia también hay pasajes paralelos. Por ejemplo, los 10 mandamientos nos aparecen en Éxodo, pero también nos aparecen en Deuteronomio. Bien. El pasaje paralelo no indica que son textos iguales, indica que son textos que de alguna manera están muy íntimamente relacionados. Puede ser que un autor haya usado el texto del otro, puede ser que simplemente estén contando la misma historia a partir de una tradición común. El hecho de que sean pasajes paralelos no prejuzga de que tengan que ser iguales. Y de hecho no suelen ser del todo iguales. Cuando 2 textos son idénticos, se pone el signo igual. Pero esos son muy poquitos los pasajes en donde sí hay igualdad, es decir, que aparece el mismo texto en 2 contextos distintos. Eso ocurre, pero son poquitos. Pasaje paralelo indica una muy estrecha relación entre 2 textos. Bien. Se utiliza muchas veces esto del pasaje paralelo. Ven, aquí les pongo el ejemplo. Marcos 9, 2 al 8 y par. Es decir, cuando yo quiero citar, por ejemplo en este caso es la transfiguración, ¿no? Cuando yo quiero citar el texto, pero que el lector no se ciña al evangelio tal, sino la historia que cuenta este evangelio,
y vea también un poquito cómo la cuentan Mateo y Lucas. Entonces pongo paralelo. Esto, como en cualquier otra convención, se darán cuenta que tiene mucho que ver con el uso que cada autor le da a los signos. Pero son signos que en general se entienden así. Muy bien. El último signo que veremos es CFR. Este se utiliza también mucho fuera del contexto bíblico, pero en la Biblia se utiliza. Confer quiere decir confrontar con, ver tal cosa, ver tal. ¿Y por qué ponemos el CFR? En el ámbito de la Biblia, CFR se suele utilizar, pero esto no es digamos, no todo el mundo lo utiliza así, pero lo frecuente es utilizarlo cuando me refiero a una cita que no es exacta, que no habla del tema que yo estoy hablando, pero está conectado sin que hable estrictamente del tema que yo estoy hablando. ¿Ven? Por ejemplo, acá les pongo un libro, dice: Jesús nos manda a amar a nuestros vecinos de edificio. Confer Mateo 22:39. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad Jesús nunca manda a amar a los vecinos de edificio, manda a amar al prójimo. Yo, como autor, deduzco de ahí que Jesús manda a amar también a los vecinos de edificio. Y entonces apoyo mi pensamiento en este texto, pero no quiero decir que este texto dice lo que yo digo. Apoyo mi pensamiento en este texto. ¿Ven? Es una diferencia. Algunos autores deberían usar más el confer cuando hacen malabarismos con los textos. El confer se utiliza mucho, pero a veces los autores se lo saltean y entonces uno entiende que la cita identifica el pensamiento que está diciendo el autor. Y no, la cita es una referencia para avalar algo que el autor dedujo. Ese sería el sentido de confer, un poco alivianar la relación entre la cita y el pensamiento de un autor. Bien, vamos a algunos ejemplos, ya prácticamente terminando, vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero decir el texto de la creación en 7 días, ¿cómo se expresa eso en referencia numérica? Génesis, abreviatura, 1-2 capítulos, abarca desde el capítulo 1 todo entero hasta el capítulo 2 en el versículo 4a, la mitad del versículo. Ese versículo, en realidad la mitad pertenece a un texto y la mitad pertenece al otro. ¿Ven la utilidad de la división menor al versículo? Es muy fácil darse cuenta cuál es A y cuál es B en ese versículo. Entonces no hace falta que nos lo digan demasiado. Pero bueno, esa es la cita canónica. Ese es el modo correcto de escribir el texto de la creación en 7 días. Uno a veces, para alivianar la cita, dice el texto de Génesis 1. Pero en realidad el texto de la creación en 7 días no es Génesis 1, es Génesis 1, 2, 4a. Bien. Las genealogías antediluvianas, las genealogías anteriores al diluvio. Génesis 4, 17 a 5, 32. No es que el texto sea tan importante, el de las genealogías, pero aquí con esto les quiero mostrar algo interesante, que es, fíjense, el 17, después de la coma, identifica versículos, como todo numerito que viene después de la coma. Pero el 5, que viene antes de otra coma, identifica capítulo. Entonces esto se lee Génesis desde el capítulo 4, versículo 17, todo el resto del capítulo 4 hasta que llego al 5, empiezo a leer el 5 y todo el capítulo 5 hasta el versículo 32. 17-5 no son versículos, 17 es versículo y 5 es capítulo, y me doy cuenta por la posición que tienen las comas. Bien. Esto es una cita muy simple, el Decálogo, Éxodo 20, 1, 17, pero para mostrarle el uso del signo paralelo. Paralelo a Deuteronomio 5, 6 al 21. Nuevamente el uso del signo paralelo para indicar, para usarlo en los evangelios, ¿no? Las bienaventuranzas, la versión de Mateo, es Mateo 5, 1 al 12,
con su paralelo en Lucas 6, 20 al 23. Paralelo, no son textos iguales para nada. Muy bien, lo mismo nos pasa con el Padre Nuestro. Aquí quería mostrarles el uso de las letritas. Mateo 6, 9b, 13 identifica al Padre Nuestro en la versión de Mateo. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro empieza con la frase, y vosotros pues orad así. Eso es A. Y ahí comienza, Padre Nuestro en el cielo. Ese es B. Entonces, si queremos realmente aislar el Padre Nuestro, no es Mateo 6, 9 al 13, sino Mateo 6, 9b al 13. Y lo mismo nos pasa con Lucas, que tiene el mismo caso, aunque su Padre Nuestro es ligeramente distinto al de Mateo, pero el caso es el mismo, es decir, comienza con la frase, vosotros orad así. Bueno, entonces el paralelo del Padre Nuestro por Lucas es capítulo 11, 2b al 4. Muy bien, esta es una cita muy simple, la que viene ahora, el mandamiento principal, Lucas 10, 27 y sus paralelos, ¿no? Es una cita muy simple, pero refiere a dos citas del Antiguo Testamento totalmente distintas entre sí. El amor a Dios en Deuteronomio 6.5 y el amor al prójimo en Levítico 19.18. Entonces, un solo versículo de Lucas está haciendo relación a dos versículos bien definidos del Antiguo Testamento. Y finalmente un texto, bueno, conocido, el poema del Verbo hecho carne, el poema joánico del Verbo hecho carne, o poema del Logos, Juan 1, 1 al 18. Bueno, muy bien. Creo que me quedó una sola cosita sin aclarar, que es que hay unos muy poquitos libros bíblicos que no tienen capítulo, que son la carta a Filemón, la segunda y tercera carta de Juan, y la carta de Judas. Son 4 libritos. Esos 4 libritos, cuando yo veo esos, bueno, se citan en realidad muy poco, pero cuando veo una cita de esos libritos, el número va a ser el número de versículo, porque no tienen capítulo, son libros muy breves. Entonces si yo veo FLM 5, no es el capítulo 5 de Filemón, porque no hay capítulo 5, es el versículo 5. Es una pequeña excepción en libros que tampoco se citan tanto. Bueno, muy bien. Para terminar vamos a ver un caso especial de numeración, que es la numeración de los salmos. Esto es importante porque suele causar muchísima confusión en el lector, sobre todo cuando uno, bueno, quiere releer los textos de la misa del domingo, por ejemplo, entonces va al librito, al evangelario, donde están todas las referencias y suele entrar en el Evangelio y compramos generalmente a principio de año un librito así, con todos los textos de la misa, y entonces nos dice que se lee el Salmo 50, y vamos a la Biblia, y resulta que cuando leemos Salmo 50 no es ese texto. Y esto es muy común. Bueno, ¿por qué? Porque hay diferencia entre la citación de los salmos en un contexto litúrgico y fuera de un contexto litúrgico. Esto tiene toda una historia. Si les interesa saber por qué se generó esa diferencia, hay un artículo mío en el Testigo Fiel que se llama La doble numeración de los salmos. Entonces ustedes van a las publicaciones del Testigo Fiel y dentro de las publicaciones en el buscador ponen doble numeración y les va a aparecer ese artículo. Bueno, no quiero alargar esta explicación, es simplemente que sepan que la numeración litúrgica obedece a la división de los salmos en la Biblia de los 70, en la Biblia griega. Mientras que la numeración habitual, general, obedece a la división de los salmos en la Biblia hebrea, que es su idioma original. Entonces es bastante lógico que en la actualidad se utilice la numeración referida a la Biblia hebrea. La mayor parte de las ediciones bíblicas, yo les diría que casi todas las ediciones bíblicas, no puedo decir todas porque no lo sé, pero la mayor parte de las ediciones bíblicas, veis que al lado del numerito del Salmo, que siempre es numeración hebrea, ponen entre paréntesis otro número. O sea, número entre paréntesis es la numeración
griega o litúrgica. Entonces, si yo voy a buscar el Salmo 50 según lo leí en la Epacta o en el calendario litúrgico o en el Evangelario, porque son textos que hablan de la liturgia, si yo leí ahí Salmo 50 lo busco en los números entre paréntesis, no lo busco en los números fuera del paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Un solo numerito en muchos salmos y solo unos poquitos tienen una diferencia de 2 numeritos. La liturgia tiene un número menos que la numeración hebrea en los salmos que van desde el 9 hasta el 147, o sea, casi todos. Tiene una diferencia de 1 menos. Si yo digo Salmo 50 en la liturgia, me estoy refiriendo al 51 en la numeración hebrea. Y en el medio, en el Salmo 116, se produce una diferencia, en el Salmo, 113-14, se produce una diferencia de 2 numeritos. No tiene sentido memorizarse las diferencias, las podemos ver en la misma Biblia, entre paréntesis, no tiene mucho sentido ninguna memorización, pero sí saber que existe el problema. Entonces ahí no nos va a pillar de sorpresa. En la diapositiva 16 les dejo la tabla de esas diferencias, que las puedan tener en algún sitio, pero nuevamente no tiene el más mínimo sentido gastar ni un minuto en memorizarse estas diferencias. Simplemente sabemos que si estamos leyendo los primeros salmos, los que son de una sola cifra, del 1 al 8, son todos iguales. El 9 ya la numeración litúrgica va a seguir llamando 9, mientras que la numeración hebrea va a incorporar el 9 y el 10. Entonces el siguiente de la numeración hebrea va a ser el 11, mientras que la numeración griega ya va a ser el 10, del 11 y así, ¿no? Y luego, como al final resulta que la numeración hebrea divide en 2, uno que la numeración griega mantiene en 1, el 147, entonces se equilibra y terminan siendo 150 salmos, en los dos casos. Pero en el medio se produjo este lío. Bueno, muy bien. Yo creo que con esta aclaración es suficiente. Luego la forma de citar los salmos es exactamente la misma. Los salmos se citan según el contexto en el que esté. Si estoy hablando de liturgia, los voy a citar en la numeración litúrgica. Y si estoy hablando de los salmos en otro contexto que no sea el litúrgico, los voy a citar según cómo están en la numeración hebrea, ¿no? Que es la más frecuente, que es la mayoritaria, más que la más frecuente, la mayoritaria. Bueno, muy bien, y con esto terminamos nuestro segundo encuentro y la vez que viene ya vemos un poco más adentro del contenido del texto bíblico.